Mi amado, las condiciones adversas que se presentan en el camino de la compañía que usted piensa realizar no intimidan mi condición de mujer. Por el contrario, yo las reto. Usted siempre me ha dicho que tengo más pantalones que cualquiera de sus oficiales, ¿no? Me lleva usted, pues allá voy, que no es condición temeraria esta, sino de valor y de amor a la independencia. Tuya, Manuela. General Simón Bolívar, muy señor mío, sobre esos sueños suyos que tanto le preocupan, pienso que nada hay más normal que un hombre ligado a la guerra. Vea en sueños esos rostros que se desfiguran y esos hombres que desaparecen bajo la garra cruel de la muerte oculta detrás de las montañas. Mi Simón, no piense usted en eso. Dele un vistazo a su trayectoria, su benevolencia y el favor que usted hizo libertando estos pueblos, y olvide la villanía con que se manifiestan. Usted siempre ha querido la paz, y esta ha tenido que escribirse con sangre, y desafortunadamente esculpida con la piel de los que han muerto. Olvide usted esos fantasmas que tanto daño le hacen y piense en alguien hermoso, como su Manuela. Cataguango, febrero 12 de 1823. Dice usted que me piensa, ama y me idolatra. ¿Cree usted que este destino cruel puede ser justo? No, 1000 veces no. ¿Quiere usted la separación por su propia determinación o por los auspicios de lo que usted llama honor? La eternidad que nos separa solo es la ceguera de su determinación de usted, que no lo ve más. Arránquese usted si quiere su corazón, pero el mío no. Lo tengo vivo para usted, que si lo es para mí toda mi adoración, por encima de los prejuicios, suya, Manuela. Tengo a la mano todas las piezas que me han guiado a serias conclusiones en la bajeza en que han incurrido Santander y los otros en prepararle a usted un atentado. Horror de los horrores. Usted no me escucha. Piensa que solo soy mujer, pues sepa usted que sí, además de mis celos, mi patriotismo y mi serio amor por usted, está la vigilia que guardo sobre su persona, que me es tan grata para mí. No dé usted oportunidad, pues han conjurado el golpe de las 12, asesinarlo. De no escucharme, usted me verá hacer lo indebido por salvar. Muy buenas tardes, amigos de Idea Corporación y de Fundación Pacarina y Uyalyapaq. Mi nombre es Gloria Erazo y es para nosotros un honor volver a realizar esta transmisión en vivo en honor a todas las mujeres de Ecuador. A continuación, le voy a pasar la palabra a la ingeniera Carla Araujo, quien es la directora ejecutiva de la Fundación. Carla. Muy buenas tardes, les damos la más cordial bienvenida a este espacio creado para mirar a la mujer en varios ámbitos donde se desempeña. Estos espacios son importantes para visibilizar los desafíos, los logros, entre otros, de las mujeres, de cada una de nosotras. Bienvenidos. Muchas gracias, Carla. Primer seminario Mujeres en las Ciencias, las Artes y la Transformación Social. El objetivo de este seminario es destacar el esfuerzo de las mujeres para alcanzar y desarrollar sus carreras profesionales en un sistema universitario y laboral marcado por los dogmas de una sociedad patriarcal, mediante la exposición de sus experiencias y propuestas para alcanzar la equidad de género en este ámbito de la vida social. A continuación, vamos a presentar a nuestra expositora. Ella es Paulina Sari, docente de la Politécnica Nacional. Ella es máster en Tecnología de la Información y Comunicaciones aplicadas a la educación por la Universidad Autónoma de Barcelona. Estudios de género en lingüística y literatura los realizó en la Pontificia Universidad Católica del Ecuador.
Además, ha trabajado como investigadora en temas de educación, literatura y comunicación. Su campo de estudio actual es el de la lectura. Es coordinadora del área de comunicación y lenguaje y también docente del Departamento de Ciencias Sociales de la Escuela Politécnica Nacional. Bienvenida, Paulina. Muchas gracias. Buenas tardes para toda la audiencia que nos acompaña esta tarde y un agradecimiento para Gloria y Carla que me han invitado a formar parte de este seminario en el que el tema central es la mujer y todos los ámbitos en los que se desempeña y su capacidad transformadora en ellos. Pues en esta sociedad actual llena de violencia, de inmediatez, que no deje espacio para el pensamiento, la reflexión, el detalle o la intimidad, crear estos encuentros en este día específicamente con el arte, con lo femenino, es abrir un paréntesis en medio del caótico texto de la vida para que desde un acto que implica extrañamiento del ser, detenimiento, podamos reencontrarnos con ese poder creador, expresivo, plural que posee el arte. Y pues se me ha invitado para hablar acerca del aporte del arte literario en la emancipación de la mujer. Quiero por favor que me permitan compartir unas pantallas que he hecho para esta. Por favor, si me dan el permiso para compartir. Gracias. Permítanme un momentito, por favor. Bueno, pues se me ha invitado esta tarde para hacer este aporte desde el arte literario y hablar del arte realmente es bastante complejo, ¿sí? Pero espero que el reto que se me ha puesto esta tarde se cumpla. Y pues quisiera primero, sí, comentarles cómo voy a desarrollar mi exposición. Pues bueno, como ven en la pantalla, primero quisiera hablarles de qué es el arte. Sí, me gustaría empezar con eso, después para hablar de la literatura como esta manifestación artística cuya naturaleza ha inspirado a muchas mujeres a emanciparse, pues esta vía de lo artístico ha sido justamente la adecuada para potenciar la fuerza de lo femenino. Después, al final casi de mi exposición, pues haré un breve recorrido. Perdón. Claro. Ahí. ¿Pueden verlas? Ya no. A ver, permítanme un momentito. Ahí se ve. ¿Se pueden ver ahí? Otra vez. Acá ya no veo muy bien. Bueno, como les decía, perdón, terminaré mi exposición con un recorrido por una selección de escritoras que he escogido para compartir con ustedes y pues que espero que en ese recorrido yo pueda completar o pueda haber hecho una selección que abarque a las más representativas sin dejar a nadie afuera, ¿sí? Entonces, bueno, voy a comenzar con esta pregunta.
¿qué es arte? ¿Sí? Y en la búsqueda de la respuesta me he encontrado con esta acepción del diccionario de la Real Academia que habla de esta manifestación de la actividad humana mediante la cual se interpreta lo real o se plasma lo imaginado con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Sin embargo, esta respuesta resulta tremendamente simple frente a la expresión sublime del ser humano, de esta expresión del ser humano, de su historia que representa el arte. Entonces, en la búsqueda de esa definición, en el mundo ha habido muchos filósofos, sociólogos, psicólogos que se han aproximado a definir, no a definir, sino a darnos las luces de qué es el arte. Y pues ha sido esta la materia prima para esa búsqueda. Ustedes podrían hacer también esa búsqueda y encontrar una amplia gama de todos los legados, de todos estos legados que desde distintas perspectivas nos han dado esas luces, ¿no? Pero para el propósito, como les decía, es muy corto, es muy simple hablar como ha definido el diccionario de la Real Academia, lo que es arte. Más bien, y para el propósito de mi trabajo, yo quisiera partir desde esta perspectiva de cuál es el fin del arte, ¿sí? Y el fin del arte es construir expresión. Y sobre la base de esta construcción de expresión es la que voy a desarrollar mi ponencia. Y bueno, esta construcción está íntimamente relacionada con todo lo que ocurre en el imaginario de una época. Es decir, el arte siempre va a dar cuenta de lo social, de lo político, de lo económico, cuál es la preocupación del momento en un momento determinado de la historia, qué pasa con lo lingüístico, con lo económico, con lo histórico. Y pues, para resumir todo esto que acabo de decir, he tomado esta cita de Heidegger que creo que resume de mejor manera lo que acabo de decir. Nos dice que el artista y el contemplador llevan sus vivencias al arte, llevan su unidad reflejando su historia y haciendo historia. El arte muestra la historia o el mundo y la tierra de una persona y también la de un pueblo en un momento determinado. Pero en última instancia, el arte no refleja cualquier tipo de historia, sino que muestra la historia del ser. Es decir, el arte no solo refleja la historia del ser, sino que hace esa historia. Fíjense esa complejidad, esa parte sublime que implica el arte. Y por eso el mismo Heidegger nos decía que el arte no debe considerarse como un apéndice de la cultura, tampoco un accesorio secundario, porque el arte absolutamente es necesario para, esta expresión del arte es necesaria para el desarrollo de la vida. En este momento, en este mundo, y luego hablaremos, él también habla del cuerpo, del territorio. En este sentido vamos a ver que esta construcción se va a ubicar en una esfera especial, en una esfera de lo sagrado, en una esfera de la intimidad, que es ese espacio silencioso en donde el artista puede encontrar ese momento, ese lugar para proyectar su relación con el mundo, ¿sí? En este espacio no hay campo para lo homogéneo, porque esa construcción es irrepetible. Y estas son características, esencias del arte. Y pues también se va a generar esta emoción para quien recibe, quien es el receptor del arte, y esta emoción también está en el plano de lo irrepetible, de aquello que es personal y que nunca va a ser igual para todos.
Y pues claro, es en este campo, en este espacio en donde se abre la puerta a la literatura, es ese arte de expresar. Seguimos en este campo de lo sagrado y pues es importante que donde resuena este eco de lo sagrado, encontrar el detalle. Estamos hablando ya de la literatura, y la literatura tiene como materia prima la palabra que se va adaptando justamente para narrar, para expresar, para contarnos. Y en ese ámbito de esta creación de la expresión, el detalle es fundamental y está dentro de este espacio que acabo de decir. Y el detalle justamente es ese ir descubriendo en lo recóndito lo femenino, ¿sí? Aquello que nos hace pensar, aquello que nos hace detener, esa seducción que no implica apropiación. Entonces, para encontrar ese detalle es importante detenernos y ir desentrañando su desarrollo, su presencia, para encontrar detrás de ello qué es lo que nos quieren decir, en este caso las autoras, ¿no? Y pues esas construcciones nos llevan a lo femenino y a la belleza, que va integrándose en el mundo de lo íntimo y de lo sagrado. Este detalle, esta belleza que siempre es capaz de emancipar. Ustedes saben que la belleza es parte fundamental del arte, ¿sí? Es parte fundamental del arte, es inherente al arte y en el sentido en el que estoy hablando yo, se dirige hacia lo sagrado. Claro, es importante hablar de la antítesis de la belleza, que se remite a los objetos, vamos a decir, tal vez paganos, que son repetibles, que son comunes y que en este momento son factibles de convertirse en una mercancía. Por ejemplo, la cosificación es parte de la antítesis de la belleza. Además, esta cosificación convive con la violencia, que se aleja justamente de estos espacios de los que estoy hablando, en donde el detalle, lo femenino, lo íntimo, lo silencioso está presente para que el artista pueda proyectarse. Un claro ejemplo de esta antítesis de la belleza ocurre en la sociedad actual, ¿sí? Que ha tergiversado ese concepto de belleza en un acto desacralizador. Por ejemplo, ahora la belleza se puede medir por cuántos likes le dan no sé, tal vez a una fotografía o no sé, ¿sí? Y pues yo creo que este concepto de belleza está retratado bastante bien en esta cita que yo he tomado de Byung-Chul Han, sí, que hace un análisis de Nietzsche frente a la belleza y nos dice que la lenta flecha de la belleza no cautiva de un solo golpe, no libra saltos tempestuosos, se insinúa lentamente y se va apoderando del ser humano que la admira casi imperceptiblemente. Por tanto, estamos hablando de una belleza que no tiene un brillo momentáneo. Más bien es una belleza que nos invita al reencuentro, es un acontecimiento, es la temporalidad y es, como diría Byung-Chul Han, ese momento de iluminar el silencio, ¿sí? Y bueno, la conjugación de todos estos elementos, lo íntimo, lo femenino, lo bello, todo lo que es sagrado, el detalle, son parte consustancial del arte y se ha manifestado a través de las obras de grandes artistas, ¿sí?
Aquí tienen algunas, no sé si las reconocen. Tenemos aquí a varias ganadoras del Nobel, tenemos a una artista ecuatoriana, tenemos primero a Pearl Buck, ¿sí? Estadounidense, ganadora del Nobel. Después está Rosa Montero, que es una escritora española, una excelente escritora que va emancipando a quien lee sus libros. Tenemos a Clarice Lispector también con una fuerza creadora. Tenemos a Nela Martínez, sí, tenemos también a María Luisa Bombal, junto a la premio Nobel Gabriela Mistral, está Silvina Ocampo y Alejandra Pizarnik, ¿sí? Son grandes representantes justamente de todo lo que hemos hablado, de esa construcción, de lo expresivo, que va abriendo paso a la emancipación. Y bueno, realmente las mujeres han formado parte de la transformación y los avances de las sociedades. Estos artistas, a través de sus historias, de sus mundos, de sus narraciones, con ese detalle del que estábamos hablando, han logrado realmente generar un efecto catártico en el receptor que es capaz de generar una metamorfosis hacia un goce estético, hacia un crecimiento, podríamos llamar espiritual. Y pues yo he estado hablando en la exposición acerca de lo femenino y debo aclarar que este término femenino ha sido sin un sentido específico desde el género, desde el tema biológico, pero es muy, muy importante y muy necesario recordar que en esta historia del mundo, las escritoras, las narradoras, poetas, al igual que en otros ámbitos, otros espacios del desarrollo humano, han tenido una limitación generada por la hegemonía de lo masculino, que ha frenado esta libertad operativa de la mujer, que no ha podido ser. Pero desde mi punto de vista, este freno que ha puesto esta fuerza masculina ha hecho que esta libertad creativa que está siempre latente vaya tomando forma y en un momento dado salga a flote para convertirse en libros, en historias que realmente van a dejar huella y van a reivindicar a la mujer como este ente creador, innovador de la expresión. Desde que la escritura permitió la creación de este regalo que tenemos, que es el libro, son muchas, muchas mujeres las que han pasado a la historia y pues con su accionar han sido fuente de reivindicación y de emancipación. Yo espero que la selección que he hecho esté acorde con este movimiento, con esta fuerza de las mujeres creadoras. Italo Calvino, en su obra ¿Por qué leer los clásicos?, afirma justamente que los clásicos son esas obras que nunca terminan de decir lo que tienen que decir. Por tanto, estas mujeres que voy a presentar y que vimos hace poco, que mencioné, son sin duda clásicas, ¿sí? Ya pertenecen a este espacio de lo clásico porque han sabido manejar todos estos detalles, todos estos espacios, toda esta creación con esa fuerza que realmente emancipa. Y bueno, yo siempre soy de corte clásico, ¿sí? Me gusta y por eso he presentado aquí, he querido comenzar con este clásico, con esta mujer clásica, Safo de Lesbos, que es una de las representantes importantes con la que quiero comenzar. Safo, nacida en el siglo VI a.C., participó activamente en la vida política, que estaba destinada a los hombres.
eso le llevó al exilio temporal, en el que sufrió mucho, ¿sí? Al regreso a su lugar natal, ¿sí? Ella se dedicó a la poesía y pues ocupó y ocupa hasta hoy un sitial muy importante dentro de los poetas de la época, ¿sí? Es la única mujer que está entre estos artistas. Bueno, su fuerza creadora, su influjo creador, tocó realmente a grandes poetas como de su época, como Alceo, o también al mismo Platón, ¿sí? que deslumbrado por su fuerza lírica, ¿sí? la denominó la 10ª musa. Posteriormente, ella tuvo una influencia en la poesía romana, en los clásicos romanos, por ejemplo, en la poesía de Catulo y de Horacio. Y su eco fue mucho más allá, pues motivó a los poetas renacentistas y sobre todo a los barrocos. Un ejemplo de ello es Luis de Góngora en su famosa obra en la fábula de Galateo y Polifemo, ¿sí? Su obra fue escrita en un dialecto griego llamado eolio, que era de corte intimista y era interpretado por una sola voz, de ahí su nombre monódica, y pues era acompañada siempre de música, la lira o la flauta. Uno de los reconocimientos a esta autora es en la creación, es la estrofa sáfica, ¿sí? Que otorgó realmente singularidad, innovación a esos temas intimistas y apasionados que formaban parte de su repertorio. Su obra estuvo presente en la Biblioteca de Alejandría y eso representa ese símbolo de calidad en esta obra femenina. Y esa construcción, justamente esa construcción de la expresión que ha rozado el tema de lo íntimo, de lo bello, está justamente en esta biblioteca, porque ahí está lo apreciable, estuvo lo apreciable, lo que debía perdurar. Se cuenta que su obra se recogió en 9 libros, pero claro, posteriormente, ya en el 1073 después de Cristo, por orden del Papa Gregorio VII, se quemó, él ordenó quemar la obra de Safo, ya que la consideraba inmoral, pecaminosa, y así se perdió gran parte de la obra de esta autora. Aún así, su libertad creadora, lo que quedó de ella en esos pocos poemas que nos quedan, aún conmueven, perviven con nosotros y es una de las poetas clásicas que resuena y que ha generado justamente este movimiento de emancipación. Todos los espacios que ha conquistado la mujer han estado signados bajo esta hegemonía de la violencia, del patriarcado que hablaba Gloria, y desde la Grecia clásica hasta nuestros días, la mujer ha tenido que hacer un inmenso esfuerzo para liberarse del peso de las estructuras sociales, y su mérito es muy grande, porque siempre ha buscado y ha logrado alzar su voz y esquivar como un río esos obstáculos para al fin, en este caso a través de la escritura, crear ese espacio para marcar hitos. A principios, aquí tienen ustedes a Safo, yo he transcrito uno de los poemas antes de pasar a la siguiente autora y pues quisiera que aprecien también, no se ve claramente, está en griego y está ya transcrita al castellano, pero es una de las obras, ¿no? Es uno de los poemas
que se rescataron de Safo. Ahora sí puedo pasar a esta autora también que es tan importante, que a inicios del siglo XIX hizo su aparición y dejó una honda huella. Pues nació en Londres en 1882. Su nombre era Adeline Virginia Stephen, más conocida como Virginia Woolf. Ella es contemporánea de uno de los autores importantes, reconocidos, un autor irlandés, y siempre se escucha que ella es el paralelo femenino de James Joyce y no al revés, ¿sí? Ahí también nosotros podemos ver ese peso, esa hegemonía masculina, ¿no? Y bueno, es ella la que va a la que inaugura el modernismo en Gran Bretaña, y ese espacio de expresión del detalle en el que abunda en su obra, que es íntimo, que es lo bello, está totalmente brindado al lector o a la lectora, que, fíjense, constituye para ella una pieza clave en el desarrollo de su accionar como artista. De su pluma van a surgir grandes libros como La señora Dalloway, Orlando o Las olas, que es catalogada como una de las obras de estilo revelador. Es su estilo intrincado, junto a un ritmo que va a marcar justamente este hito, va a marcar como clásica, va a ser el ejemplo para la posteridad. Quisiera hablar también de uno de los ensayos emancipadores de Virginia Woolf, que es Una habitación propia. En este ensayo, ella retrata todas las dificultades a las que se enfrenta una mujer del siglo XIX, a la cual es prohibido tener una habitación propia, ¿sí? Ella retrata todas las dificultades, tanto físicas como morales, de la sociedad, que tienen que padecer las mujeres. A ella se le preguntaba, por ejemplo, escribir, ¿para qué? Mientras que a los hombres, pues, se les dejaba libremente ejercer este ejercicio. Y bueno, Virginia Woolf desafió esas fuerzas implacables de la sociedad y formó parte de un círculo intelectual, el círculo de los Bloomsbury, conformado por un grupo de jóvenes universitarios de Cambridge. No era habitual que en estos grupos participara una mujer. Participaban ella y su hermana, pero pronto Virginia captó la atención de los miembros, ya que tenía una personalidad fascinante y su inteligencia deslumbraba, pues. En este grupo conoció al que sería su esposo, Leonard Woolf. El final de sus días lamentablemente fue trágico. Muchos biógrafos hablan del agravamiento de su enfermedad mental cada vez que se alejaba de Londres. Y es así que la última vez llenó de piedras su abrigo y entró en un río, y fue así que cometió suicidio y murió. Sin duda, esta autora que nos dice que no hay barrera, cerradura ni cerrojo que pueda imponer la libertad de su mente, como la de todas las mujeres, encontró aquella especial forma de manifestar todo su ser y pues estremeció al mundo con su innovación, con su experimentalismo, que realmente su obra sigue sorprendiendo al mundo. Fíjense todo lo que es y lo que puede lograr esta fuerza creadora de las mujeres. Bueno, y
Es importante también no perder de vista aquellas mujeres cuyo genio creativo tuvo que librar batallas para poder ser, para poder abrirse camino, por ejemplo, hacia el conocimiento. Y quiero que recordemos a Sor Juana Inés de la Cruz, una brillante representante del barroco mexicano, que tenía avidez por el conocimiento, pero tuvo mucha dificultad. Ella quería acceder a la universidad, pero claro, la universidad era solo para los hombres. Sí, tuvo que también sufrir todo el peso de esa sociedad y la negativa hacia la mujer. Nos legó al mundo ensayos, poemas profundos que cuestionaban ya esta problemática de la hegemonía masculina. También varias autoras han buscado la forma para que sus obras dieran la luz. No faltaron los seudónimos, no faltaron los falsos nombres masculinos, obviamente, que hicieron que pudieran publicar. En otros casos sintieron la hostilidad del rechazo de la sociedad, sobre todo de esa sociedad que estaba centrada en las editoriales, que solo por ser mujer quien entregaba el manuscrito lo rechazaba. Esto lo vivió en carne propia Jane Austen con su obra Orgullo y Prejuicio. Y bueno, a la dama que ven retratada, ¿sí? Ven al fondo ustedes su obra, ¿sí? Vamos a hablar de los casos de Frankenstein, publicada en 1818, y las memorias de Adriano, en 1951, lo mismo Opus Nigrum en 1968, de estas autoras, ¿sí? Quiero mencionarlas porque sus obras, desde un inicio y hasta ahora, quien no conoce bien quién fue la creadora, piensa que son obras creadas por escritores. Tenemos entonces aquí a Mary Shelley, ¿sí? Y a Marguerite Yourcenar. Mary Shelley tuvo vamos a decir, una fuente para generar esta obra emancipadora, que además es la precursora de la ciencia ficción. Ella tuvo una madre feminista, Mary Wollstonecraft, perdón por no saber pronunciar el apellido, es Mary Wollstonecraft, ¿sí? Entonces ella va abriendo también el camino con esta obra que también recoge todos estos elementos de los que hemos hablado. Lo mismo en las memorias de Adriano y Opus Nigrum con Marguerite Yourcenar. Bueno, también es importante hablar de las mujeres latinoamericanas que han marcado ese camino, ¿sí? Y pues no son muy conocidas, pero tenemos aquí a Clorinda Mato de Turner, del siglo XIX, una peruana recordada por su escritura rebelde. Su lucha era en favor del mundo indígena. Ella pedía que se tuviera conciencia y se le incluyera al mundo indígena, a la literatura y a la vida, ¿sí? Fue criticada por ello, pero sentó las bases justamente de esta emancipación y de esta aceptación. Importante también la presencia de Rosario Castellanos, una mujer totalmente innovadora, creadora, su fuerza creadora. Sobre todo quiero mencionar a su obra Mujer que sabe latín,
yo les invito, por favor, a que ustedes busquen cómo termina este dicho, ¿sí? Y que se den cuenta que la obra que escribió justamente es emancipadora, porque mujer que sabe latín no tiene marido ni tiene buen fin. Todo el dicho. Fíjense cómo a través de los dichos y todo en la sociedad, ese peso de la hegemonía masculina ha detenido, pero están aquí estas mujeres que han sabido encauzar a través de la literatura toda su experiencia para llevarnos a los lectores, a las lectoras, hacia esa emancipación. Bueno, no puedo dejar de mencionar a las autoras ecuatorianas. Ustedes deben reconocerla, Dolores Ventimilla de Galindo. Dolores Ventimilla. Esta quiteña que sufrió realmente el peso de la sociedad. Su obra más conocida es Quejas. Ella es representante del romanticismo ecuatoriano y bueno, les decía que su obra más conocida es Quejas, pero yo quisiera referirme a otra de sus obras, una pequeña obra titulada Necrología. Fue escrita en defensa de un indígena, Tiburcio Lucero, que fue acusado de cometer parricidio y fue condenado a muerte. En este manifiesto, Dolores ponía en tela de juicio la actitud que tuvieron frente a este ser humano y pues una conmocionada sociedad cuencana cayó sobre ella. Y yo hago énfasis en esta lucha reivindicadora de Dolores Ventimilla en su obra. Como les decía, esa conmocionada sociedad cuencana condenó también a Dolores Ventimilla, que también terminó su vida trágicamente. Otra de las autoras cuya obra es emancipadora, sus títulos Bruna Soroche y los tíos, o Yo vendo unos ojos negros, y que es una escritora que ha ganado valiosos premios y que todavía está viva, es doña Alicia Yanes Cosío, ¿sí? También su fuerza creadora inspira y seguirá inspirando. Y es muy importante también, me ha parecido importante mencionar a las nuevas generaciones de escritoras que hoy por hoy están siendo leídas y causan realmente revuelo, vamos a decir, con sus obras. Tenemos a Gabriela, el nombre, perdón, es Gabriela Ponce con su obra Sanguínea. Fíjense, son escritoras jóvenes. Daniela Alcíbar con su obra Siberia. Y a Mónica Ojeda con una de sus obras más mencionadas, que es Mandíbula. Todas ellas también con una fuerza, como les cuento, están siendo leídas, sobre todo en España, y galardonadas también. No quiero finalizar mi exposición sin no mencionar a esta artista importante que ustedes han visto, sobre todo en la primera parte de mi exposición, Nora Borges, que hermana del gran Jorge Luis Borges, fue una artista plástica y su obra me ha acompañado esta tarde. Es importante también porque a través de su obra, de la apreciación de su obra, ella marcó
marcó este sitial dentro de la vanguardia que también estaba, digamos, ocupaban esos lugares los artistas, hombres, pero aquí tenemos, y espero que hayan apreciado, la belleza y el detalle de su obra. Para finalizar, sí, realmente se ha recorrido mucho camino y los obstáculos han sido muy grandes. Sí, los obstáculos han sido muy grandes los que ha recorrido la mujer, los que ha tenido que retirar del camino para llegar a este momento. Bueno, actualmente estamos, vamos a decir, tal vez mejor, entre comillas, dentro de las letras de 117 premios Nobel que se han entregado, 16 pertenecen a mujeres, uno a la latinoamericana Gabriela Mistral. Y pues bueno, han sido mujeres imprescindibles las que han transitado la vía liberadora del arte literario. Han dejado un legado importantísimo a quienes han aceptado a través de la lectura también emanciparse. La lectura de estas autoras justamente es esa herramienta o ese ir descubriendo también todos estos detalles, toda esta construcción de la expresión y sentir ese goce, ese contexto de lo sagrado para también seguir en el camino y seguir nosotros como mujeres, ir abriendo el camino para todas. Bueno, les decía que para finalizar, no puedo dejar de pensar en muchos de los autores que a través de su pluma sí, construyeron personajes femeninos que también han sido emancipadores. Y pues aquí tenemos retratados de Eurípides la obra Las Troyanas y Medea. Tenemos también aquí retratado uno de los pasajes del Quijote, la pastora Marcela. Y pues, ¿quién después de leer Las Troyanas o leer o entender a Medea, ese monólogo frente a las mujeres corintias, no ha sentido o no ha sido recorrido por esa corriente que estremece el pensamiento y estremece el alma, de donde surge esa potente voz, desde lo más íntimo, desde lo más hondo, que anuncia que después de conocer a estas figuras femeninas, ya nunca podremos ser los mismos seres humanos de antes. Muchas gracias. Muchas gracias, Paulina, por tu excelente exposición. Creo que ha sido muy motivadora, realmente nos dio de cómo las letras pueden emancipar a la mujer a través de la lectura y también de la escritura. Te agradecemos por compartir esa parte, ¿no es cierto?, de las ciencias que son, ¿no es cierto?, llevan a crear, a soñar y a pensar diferente. A continuación, les vamos a presentar un video sobre la vida de Nela Martínez de Espinosa, quien fue una escritora ecuatoriana, activista y política de tendencia marxista y que además fue la primera asambleísta que pudo llegar por elección popular a la Asamblea Constituyente y luego al Congreso Nacional de la República. A continuación, les participamos este documental. Nela Martínez era una insumisa. Ella fue una enamorada permanente de la paz. La luchadora, la que nunca iba a rendirse. Es esa mujer de una inmensa ternura. La mujer pionera en la lucha política de las mujeres.
Respiremos profundamente, aspiremos el aire de la patria que sufrió y sacrificó a sus hijos para ser libre. Tengamos amor por ella, la República del Ecuador. Durante toda su vida ella siempre se dijo ser de Cañar. Era como un emblema para ella, ¿no? Como una carta de presentación. Por supuesto, ella siempre se describió como una niña inquieta. Imagínate tú, remontados en la montaña. El recurso que había era el de la lectura para conectarse con el mundo. Ella está impregnada de poesía desde su primera infancia. Todo el plano cósmico, todo el plano de la tradición indígena, sabe asumirlo desde esa perspectiva poética y ella empieza a escribir desde muy joven. Había una empleada indígena que era la que les cuidaba. Entonces mi madre, su primer recuerdo es estar entre las faldas de esta mujer indígena, ¿no? Entonces había ya una ligación afectiva desde que eran bebés, ¿no? Y luego sí, ella va creciendo y nos contaba como un alarido que tenía muy presente, despierta en ella la rebeldía. ¿Por qué había que torturar a un ser humano, no? Y esa es la razón que hace que ella empiece a preguntarse sobre por qué eran tan injustas las relaciones entre los patrones y los indígenas y el pueblo indígena. Y entonces esos gritos, esos lamentos marcaron la conciencia de esta niña que trató, como ella misma lo dice en sus palabras, de solucionar de alguna manera, de calmar ese dolor de alguna manera a lo largo de toda la vida. Yo sé que viajaron con abuela a Guayaquil y ahí se hace amiga de Gil Gilbert. Y Gil Gilbert le lleva donde Joaquín, porque parece que era el referente del momento. Es decir, todo intelectual iba a conocer a Joaquín Gallegos. Sin embargo, ella conoce a Gallegos Lara y se deslumbra con la personalidad de él, con la imponencia de la presencia que él tenía y de su verbo para convencer sobre la necesaria rebelión de las masas. Y que además impulsa en ella esas capacidades intelectuales y políticas que tenía, ¿no? Cuando regresa ya a Cañar empieza una relación epistolar muy larga, que es en el fondo un diálogo entre sierra y costa, ¿no? En donde ambos empiezan a descubrirse esos personajes de los que no se hablaba, del Montubio, el negro. Este es un archivo de cartas que es el primer fondo que organizamos, que es el epistolario entre Nela Martínez y Joaquín Gallegos Lara. Son cartas que intentan traducir a este dirigente de la costa el papel de los indios en la revolución social en el Ecuador. Son cartas que también traducen desde el lado de la costa el papel de los montubios en la revolución social del Ecuador. Entonces son cartas testimoniales de un momento de profundas transformaciones. Algo maravilloso desde esa lectura de las cartas es que queda muy claro que lo personal es político, ¿no? Cómo se construyó esa historia de amor con Joaquín Gallegos, aparte del enamoramiento que pueden tener dos jóvenes, había toda una construcción y un bagaje ideológico de la igualdad, de que los hombres y las mujeres tenían que aproximarse al amor desde la igualdad. Ella amaba la política, pero amaba la política para transformar una sociedad. Y amaba un compromiso, y era el compromiso con los pueblos indígenas, con los trabajadores, con las mujeres, ese compromiso fundamental, el que le movió permanentemente en su vida. Y al llegar al Partido Comunista también impone un poco esa presencia por sobre una práctica que era una práctica patriarcal, evidentemente, pero tenía además aliadas como Dolores Cacuango,
que fue otra rebelde y que en la sierra estaba levantando el movimiento indígena. Y entre las dos apuntalaban muchísimas cosas, como fue el trabajo con los indígenas y las escuelas populares que crearon en Cayambe, ¿no? Nela es quien funda la primera organización política de mujeres, una organización marcada indudablemente por una opción de izquierda, ¿no? Que fue la Alianza Femenina Ecuatoriana. Las mujeres estaban destinadas a ser esposas, madres de familia y al silencio. Y yo creo que lo que menos tuvo doña Nela fue el silencio. Ella no guardó silencio nunca y fue capaz de expresar a veces a través de su voz las inquietudes y las necesidades del resto de mujeres, ¿no? Ese fue un periodo que realmente ha dejado historia, porque ha permitido que la mujer ecuatoriana en este momento tenga derechos que antes no los tenía. La Gloriosa fue una revuelta que comenzó en Guayaquil el 28 de mayo de 1944 y se extendió a Quito. Ocurrió, digamos, en esos días el derrocamiento de Carlos Alberto Arroyo del Río, que había firmado el protocolo de Río de Janeiro en 1941. Nela tuvo papel protagónico en la revuelta de Quito, fundamentalmente. Ella llega hasta la plaza de gobierno, entra a Carondelet con su gente y ella es encargada en primer momento del Ministerio de Gobierno. Uno de los primeros decretos que ella firma es la libertad de los presos políticos, ¿no? Entonces, claro, decimos, se tomó el palacio y se hizo cargo del Ministerio de Gobierno. En realidad se hace cargo del poder. 3 días que fueron de una actividad febril sumamente intensa, que no permitía a la gente que estaba en el Palacio de Gobierno dormir siquiera. Mientras está el pueblo, están los estudiantes de izquierda, están las mujeres con AFE y está Nela Martínez también dirigiendo este proceso, el resto de dirigentes políticos estaban estableciendo acuerdos para ver quién se quedaba en el poder. Cuando toma el poder Velasco Ibarra, Nela sintió que el movimiento popular había sido traicionado, que ciertas élites aprovecharon la circunstancia para enancarse en un espacio que les correspondía a otros. Y ella sale a pie del Palacio de Gobierno, ni siquiera acepta que la trasladen. Y llega a su casa en la calle Río Frío y me contaba que durmió 24 horas seguidas. Doña Nela se despierta y con lo que se encuentra al día siguiente es con que le habían cancelado de su único cargo que tenía, ¿no? Eso hizo Velasco. Entonces por eso ella nunca confió. Finalmente a partir de eso nunca confió en Velasco, ¿no? Nela Martínez Espinosa fue la primera mujer que llega al Congreso, que toma posesión del cargo de diputada. Algo fundamental que deberíamos recordar las mujeres legisladoras es que la Nela no vino aquí diciendo que representa a las mujeres, sino que fue una mujer la que vino a la Asamblea a decir que las mujeres tenemos voz acá. No, y vino ella sí en representación de una clase social, de los trabajadores, de los obreros. Hoy las mujeres en la Asamblea somos el 35 o el 40% de la composición total de la Asamblea. Es uno de los porcentajes más grandes que hay en los parlamentos del mundo. Y eso no es gratuito, pero ese es el resultado de que otras mujeres como Nela Martínez empujaron los límites. Mi presencia era extraña en el Congreso Nacional y al saludarla, los dirigentes políticos reconocían por primera vez la ciudadanía de la mujer también en la altura del poder. Bueno, había un debate, ¿no?, en la izquierda latinoamericana y era ¿debía existir colaboración de clases o no? Yo creo que mi mami estaba en contra de eso, ¿no?
Ella pensaba que no había que colaborar, que el proletariado no podía colaborar, seguir colaborando con la burguesía permanentemente. Entonces, esa era la diferencia fundamental con la dirigencia del partido, y a ella le prohíben la militancia en el año 57 durante un año, pero ella decide nunca más regresar. Es una mujer que no tuvo partido, pero que nunca perdió el norte. Yo, sabes que recuerdo de la infancia el llanto de mi madre cuando la sacan del partido. Tengo, pero así en mis sentidos, el llanto de ella profundo. Sin embargo, ella vuelve a levantarse y esta vez organiza Unión Revolucionaria de Mujeres, que tiene un combate feroz con la dictadura de los años 63, ¿no? Hubo una vez cuando tuvimos las terribles dictaduras del Cono Sur, que en la casa de Nela llegó a estar un grupo de más de 40 exilados, entre chilenos y argentinos. Todos tuvieron comida, todos tuvieron techo, todos tuvieron cariño, no solo de Nela, sino de su compañero de vida, de Raymond Meriguet, que fue un hombre tan inmenso y tan maravilloso como la Nela. Fueron largos periodos de lucha, no solamente míos. Hay toda una generación de intelectuales ecuatorianos que dejaron de escribir poesía, relato, libros y que se dedicaron a trabajar en favor de la clase trabajadora. Quienes escribimos hemos sentido que ella podía haber sido una gran literata si estaba exclusivamente dedicada en ese espacio a escribir, pero realmente también la parte poética alimentó su militancia política y a través de sus textos se puede encontrar esa raíz igualmente. Este es el libro que lo comenzó escribiendo Joaquín Gallegos en los 30 y ella, doña Nela, lo concluye en los años 80, ¿no? Yo creo que sentía que había una deuda que quedaba ahí, no solo con Joaquín, sino también con el pueblo indígena. Y ella quería terminar con eso. Y ella sentía, lo vio, lo palpó, lo sintió en su piel, que los indígenas construían la historia sobre sus propias espaldas. Entonces a mí me parece un final hermoso, una riqueza adicional, un complemento perfecto para lo que había hecho Gallegos Lara. Y ese es como el legado en forma de libro, ¿no? Que en su momento, que me resulta curioso cuando lo estaba releyendo, es que se destacaba el nombre de Joaquín Gallegos y el de Nela se ponía muy pequeñito, ¿no? Cuando en realidad, si uno lee la obra, más del 3/4 partes de esa novela están escritas por Nela. ¿Cómo recordar a Nela Martínez? Para mí, fundamentalmente, como una mujer que abrió el camino de la lucha política de las mujeres, que la legitimó como tal en Ecuador. Nos deja ese legado de valentía, de claridad, de decisión política. Nos deja también esa claridad respecto de los límites que pueden existir en el mundo político, de las decepciones que ese mundo puede generar, pero también de la esperanza que es permanente como seres humanos. Pero también esa inmensa mujer política que me enseñó que la lucha hay que darla de pie. Hay paredes con las que se topa y ella nunca se rinde, nunca, en ningún momento. Entonces ese también es como un legado importante de que a pesar de todas las dificultades, a pesar de los problemas económicos, políticos, sociales, hay posibilidades de cambiar el mundo, porque ella lo hizo, realmente lo hizo. Pero yo creo que hay que recordarla viva, ¿no? Viva en cada una de las mujeres, sobre todo, ¿no? Y en rebeldía, en insumisión permanente. Eso, en insumisión. Si estas son mis últimas palabras, es para llamar
al sentido y espíritu patriótico de los que no hemos vendido el alma al diablo de la traición. El respeto a la patria es el respeto a su independencia y soberanía plenas. Tengamos el honor de merecerlas. Gracias. Continuamos con las preguntas que nos ha mandado el público. La primera es, ¿cómo posicionar la imagen de la mujer en la literatura y en las artes, no solo como musa inspiradora, sino como autora, creadora, etcétera? Bueno, la mujer, yo creo que en su naturaleza la mujer siempre ha sido inspiradora, ¿sí? Pero mucho tiempo ocupó este lugar utilitario, digamos, como musa, bastante etérea, y yo creo que sí, una mujer inspira, pero justamente desde este campo de lo sagrado, de lo íntimo, del detalle, está correcto. Pero, y claro, nosotros vimos varias mujeres que pasaron de ser musas a actuar, ¿sí? A ser escritoras, con su genio creador, a cambiar el mundo. Entonces, yo considero que una manera de alejar esto de la musa que se queda ahí en lo etéreo, es acercarse justamente a estas autoras, leerlas, conocer las autoras del Ecuador y del mundo, y de esa manera posicionarlas, ¿sí? Ya no como esas musas, sino como esas mujeres que van cambiando el mundo. ¿Sí? Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿qué deberíamos hacer para crear más espacios que fomenten la participación activa de las mujeres en la literatura y en las artes? Bueno, primero, tal vez apoyar muchísimo a los espacios como los que están creando Gloria y Carlita, ¿sí? Y proponer estos espacios que son tan importantes, sobre todo en este momento histórico en donde nosotros necesitamos privilegiar de nuevo el pensamiento y pues conocer. Yo voy a insistir en las dos preguntas, ¿sí? Que nosotros debemos acercarnos a estas mujeres que nos han dejado este legado literario, conocerlas y, ¿por qué no? Sí, seguir su camino creador y, no sé, desde la literatura o desde el espacio en donde nos desarrollemos, poder ser esas emancipadoras, ¿sí? De este género de las mujeres, que cada vez yo creo que nos vamos empoderando más de esa fuerza creativa, de esa fuerza creadora que nos caracteriza. Eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta es, ¿cuál ha sido el aporte literario más influyente en relación a la emancipación de la mujer ecuatoriana? Bueno, todas las autoras, ¿sí?, que mencionamos y las que no hemos mencionado también, son las que han alzado su voz aquí en el Ecuador, ¿sí? Acabamos de ver un video de Nela Martínez, mencioné a Alicia Yanes Cosío, a estas jóvenes autoras que están realmente elevando su voz y que están posicionando al Ecuador desde lo femenino. Entonces, no hay algo determinado, ¿sí?
sino que esa fuerza creadora que va, yo mencioné a Dolores Ventimilla y que sigue con Alicia Yanes, con estas autoras, con Nela Martínez, pues son esos aportes, ¿sí? Esos aportes. Y estoy hablando en el campo de la literatura, porque tenemos mujeres valiosísimas que han sido emancipadoras desde otros espacios, ¿no? Entonces, yo creo que, insisto, volver a ese espacio del pensamiento, de lo íntimo, en donde se proyecta este acto creador para reconocer a estas autoras, y reconocer y su influjo, realmente esa influencia tan grande para estos cambios que se están dando en la mujer ecuatoriana. Yo insisto, debemos conocer más nuestra literatura. Muchas gracias. Hasta aquí han llegado las preguntas, son las que nos han llegado hasta el momento. Pauli, queremos agradecerte mucho por haber participado en este espacio que es importante, tal cual tú lo dijiste, porque la literatura, las artes, siempre son importantes también para llegar a una inspiración, a una creación, a alzar también nuestras voces a través de las artes y la literatura. Así es, Carlita, muchas gracias a ustedes y felicitaciones por crear estos espacios justamente. Y muchísimas gracias, Gloria y Carlita, por la invitación. Sigan adelante, felicitaciones. Muchas gracias a la autora y muchas gracias a todas las personas que nos están siguiendo. Por favor, les invitamos a continuar con este seminario el día de mañana a las 18 horas con el tema violencia de género en las ciencias y en la educación superior. Les esperamos mañana. Muchas gracias por acompañar. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias.